Buenos días, jóvenes. Vamos a comenzar con nuestra clase, ¿sí? Nuestra clase del día de hoy. El tema de hoy es, ¿sí? La lección 1, que dice, ¿te acuerdas de derivar? Bueno, para empezar nuestra clase, vamos a contestar un cuestionario que nos ponen, que dice, ¿te acuerdas de derivar? Y prácticamente dice lo siguiente. Relaciona ambas columnas escribiendo en el paréntesis de la derecha la letra de la definición que se asocia a su respectivo concepto. Dice, valor aproximado al que tiende una variable a medida que se acerca a un punto, pues ese es, sin duda alguna, que el límite. Vamos a cambiar la finura del texto. Ya está. Dice, función en la cual algunas de las variables tienen exponentes fraccionarios o se encuentra bajo el signo radical. Bueno, pues esa es la función irracional, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, B. ¿Sí? Variable a la que se le asignan valores a voluntad dentro de los límites que señala el problema anterior, pues la variable independiente, ¿verdad? ¿Sí? Variable independiente es C. Dice, pendiente de la recta tangente en un punto determinado de la función, también se le asocia con una razón de cambio. Esa es la derivada. Entonces, la D. Dice, relación entre elementos de dos conjuntos donde la correspondencia es 1 a 1. Esa se llama función. Entonces, relación de elementos, la E. Dice, función donde la variable independiente figura como un exponente o se halla afectada del signo logaritmo o de cualquiera de los que emplea la trigonometría. Bueno, pues entonces se refiere a las funciones trascendentes. Sería la F. Dice, función que se escribe con el cociente de dos polinomios y el divisor no puede ser un polinomio cero, o sea, una constante, pues entonces hablamos de la función racional. Esta es la G. Perfecto. Vamos a continuar con lo siguiente. Primero, antes que nada, el tema de hoy se llama derivada. ¿Y qué cosa es la derivada? La derivada, como todos sabemos, ¿sí? Vamos a verlo. Por aquí de este lado lo vamos a poner. El tema de hoy se llama, si dice ¿te acuerdas de derivar? Entonces el tema se llama derivada. ¿Y en qué consiste la derivada? Pues la derivada, si no mal recordamos, obviamente se refiere a la tasa de cambio o se refiere se refiere vamos a llamarle a la pendiente que tiene una curva. Bueno, la pendiente que tiene una curva en un punto, ¿sí? Y vamos a definirlo como lo dice acá nuestra definición derivada. Dice, pendiente de la recta tangente en un punto determinado de una función. También se le asocia con una razón de cambio. Pendiente. Sí, bueno, si es la pendiente, entonces vamos a trabajar un poquito algo que se llama pendiente. Y nos vamos a ir a GeoGebra. Y vamos a ver que prácticamente una línea recta pues tiene pendiente, ¿verdad? Vamos a ver, por ejemplo, ahí está. Esa es una recta. ¿Y qué es la pendiente? La pendiente es el ángulo de inclinación con respecto a la horizontal, ¿sí? Vamos a decirlo de esta manera. Es el ángulo que tiene esta recta con respecto al eje de las X. Vemos este ángulo, ¿sí? Es la inclinación que tiene la recta. Y esa pendiente, pues obviamente la podemos calcular con una herramienta que se llama pendiente, que si no está a la vista, hay que darle 2 veces en más para que aparezca. Y vamos a ver, acá está. Vamos. Si yo le selecciono la pendiente y luego le doy un toque aquí, me dice que tiene una pendiente de menos 0.8. ¿Y eso qué se refiere? La pendiente está relacionada con el ángulo
de inclinación que tiene esta recta con respecto al eje horizontal. Ojo, pero esta pendiente en toda esta recta es constante. A todo lo largo y ancho de la recta, la pendiente es la misma, o sea, es constante. Bueno, eso, entonces la derivada tiene que ver con la pendiente, o sea que prácticamente es la pendiente, entonces pues podemos decir que pues esto es la pendiente. Y por lo tanto esto es la derivada, en una función lineal. ¿Cómo son las funciones lineales? Vamos a ver. Vamos a ver, si nosotros tenemos una función, ¿sí? Cuando llamamos funciones porque tiene dos variables, entonces hablamos de que la función y es igual a 3x más 6. Perfecto. Esta es una función lineal. Y en una función lineal, o en una línea recta, que es lo mismo, la pendiente es el 3. ¿Sí? La pendiente es el 3 y tiene que ver con la derivada. Eso quiere decir que si yo ahora grafico esta recta, vamos a ver, le doy un clic acá y nos vamos aquí, ¿sí? Y le ponemos y igual a 3x más ¿qué? Dijimos 6. 3x más 6. Ahí está. Veamos. Pues esta línea recta debe tener una pendiente de ¿cuánto? De 3. Porque si obviamente calculo la pendiente, pues lo puedo hacer a través de esta misma herramienta. Y ahora le doy un clic acá y veamos, aquí dice. Vamos a ver. Ahí está. Dice que la pendiente de esta recta es 3. Ojo, entonces, efectivamente, la pendiente es este número que está junto a x. Por lo tanto, podemos decir que su pendiente de esta recta es igual a 3. Y si yo sacara la derivada de esto, ya pensando en que ustedes ya tienen conocimientos previos de qué es la derivada, me voy a ir rápido, aunque vamos a hacer un repaso sin problema, ¿sí? Si yo derivo, diría derivada de y con respecto a x es igual a la derivada de 3x con respecto a x más la derivada de 6 con respecto a x, y entonces tenemos que la derivada de y con respecto a x va a ser igual a 3. ¿Por qué? Porque la derivada de 3x es 3 y la derivada de 6 es 0. Por lo tanto, la derivada de y con respecto a x es igual a 3. Ojo, en las líneas rectas, la pendiente y la derivada es lo mismo. Oh, perfecto. Y en las líneas curvas, ¿cómo se vería esto? Vamos a ver. Vamos a imaginarnos que borramos todo esto y tenemos ahora una función cuadrática, ¿sí? Vamos a graficarla. Aquí la vamos a poner. Y igual a 2x al cuadrado. Vamos a ver, al cuadrado. Ahí está. Voy a modificar un poquito este eje. Voy a ir en la escala de este eje para que se vea más claro lo que pretendo. ¿Sí? Voy a moverlo hacia abajo para que se alcance a ver. Perfecto. Ahí tenemos. Y ahora, ¿cómo es la pendiente? ¿Cómo calculo la pendiente en una curva? Ya no está tan fácil. Ya no está tan fácil calcular la pendiente. Ya no la puedo calcular con esta herramienta. Porque esta nada más sirve para rectas. Ya no la puedo calcular. Entonces, ¿cómo lo podría calcular? Lo puedo calcular de manera indirecta. ¿Cómo? A través de una recta tangente. ¿Sí? Que pase por un punto. Y veamos, vamos a ver. Entonces, voy a poner un puntito. ¿Sí? Voy a poner un puntito. Vamos a pensarlo, aquí está. Y por ahí le voy a hacer pasar una recta tangente. Ahí está, esta es la tangente. Pasa por esta curva y por este punto. Ahí está la recta tangente. Ahora sí, si yo calculo la pendiente de esta recta tangente, también será la misma pendiente para esta curva en este punto, cuando x vale 2.
Entonces, ahora sí puedo calcular la pendiente de esta recta tangente y entonces tengo que la pendiente vale 8. Órale. Luego entonces, la pendiente de esta recta tangente es la misma que la pendiente de esta curva, pero en este punto, cuando x vale 2. Órale. Padre, ¿no? Luego entonces, vamos a ver que yo puedo llevarme esta imagen a mi cuaderno de trabajo. Le voy a poner aquí. Pero lo interesante de todo esto es que esta pendiente yo la puedo calcular manualmente a través de la derivada. A través de la derivada puedo calcular esta pendiente de cada uno de esos, a través de, puedo calcular la pendiente a través de la derivada. Vamos a ver. Primero, antes que nada, quiero mostrarles que mi función que yo estoy graficando y estoy calculando su pendiente en este punto es de 2x al cuadrado. Por lo tanto, vamos a ver que yo puedo llegar a este mismo resultado. Vamos a verlo. ¿Sí? Veamos. Si yo tengo esta función, que dice que y es igual a 2x al cuadrado, y la derivo, ¿sí? Si yo derivo esta función, derivada de y con respecto a x, es igual a... Y voy a aplicar una regla, esta regla, derivada de x a la n con respecto a x, es igual a n por x a la n menos 1. Ah, no, miento. Estamos, no es casi la misma, pero vamos a ver acá. La regla es esta. Derivada de c por x a la n con respecto a x. Y esto va a ser igual a c por n por x a la n menos 1. Ahí está. ¿Qué significa esto? Que yo para derivar esta función necesito usar esta regla. Ustedes ya saben que para derivar existen reglas de derivación, entonces no le veo problema que no entendieran, ¿sí? Vamos a ver, entonces vamos a aplicarla. Dice que primero paso la constante. ¿Cuánto vale la constante? Vale 2. Ahí está, la paso multiplicando. Y después multiplico por el exponente. Bien, el exponente también vale 2. Y después pongo la x. Y después lo elevo a la n. Pero la n vale 2. Dice que le resto 1. Perfecto. Por lo tanto, la derivada de y con respecto a x es nada más hacer estas operaciones y me da 4x. Porque 2 menos 1 da 1. Ahí está. Y eso es lo que vale la derivada. ¿Qué significa eso? Por el simple hecho de tener aquí una variable, significa que para esta curva la variable, la derivada es variable. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Que varía a lo largo de la curva. Ah, caray. ¿Y eso lo puedo ver físicamente? Claro que lo puedo ver físicamente. Si yo a este puntito lo muevo, observa cómo va variando. En cada punto de la curva, la pendiente es diferente hasta llegar a este punto donde la pendiente es 0. O sea, su derivada entonces vale 0. Veamos aquí. Ya la pendiente vale menos 4. Y ya la pendiente vale menos 8. Y por acá la pendiente ya vale menos 10.5. O sea, dicho de otra manera, este efecto que vemos aquí es lo que representa esta ecuación. Es decir, que es variable. Y yo puedo calcular cuánto vale la pendiente cuando x vale 2. Claro que sí puedo. Esa es una de las aplicaciones de la derivada. Entonces, por lo tanto, vamos a hacerlo aquí. Si yo quiero saber cuánto vale la pendiente cuando
cuando x es igual a 2. Entonces lo que tendría que hacer es derivar. Ya tengo la derivada, aquí está. Lo que tendría que aplicarse entonces sustituir este 2 donde hay x. Y entonces me dice que cuando hago esto, ya no hablo de la derivada, sino hablo de la pendiente. La pendiente, que es lo mismo que la derivada de la función con respecto a x, es igual a 4 por 2. Y entonces he llegado al punto de decir que la pendiente en este punto, en x igual a 2, vale 8. Y efectivamente, observemos. Ahí está. La pendiente en este punto, cuando x vale 2, la pendiente vale 8. Pero vamos a ver. Ahora, perdón, no es aquí, es acá. Pero entonces, ahora no quiero ver acá, sino quiero ver cuando x vale 1. Ahí está. Vale 4. Órale. Entonces, vamos a ver si yo matemáticamente lo puedo hacer. Claro que lo puedo hacer. Tendría que tener una función. Ahí está. Y igual a 2x al cuadrado. Lo primero que tendría que hacer es derivar. Que eso ya lo hice acá. Es igual a 2 por 2 por x. Y la derivada de y con respecto a x. La derivada de y con respecto a x vale 4x. Entonces veamos. Entonces la derivada de y con respecto a x es igual a 4x. Pero me dicen que cuánto vale la pendiente. ¿Cuánto vale la pendiente? Si x es igual a 1. Pues entonces la derivada de y con respecto a x, nada más le sustituyo el valor de 1. Y esto es lo mismo que la pendiente. Y la pendiente, por lo tanto, es igual a 4. Y entonces podemos ver que lo puedo calcular matemáticamente utilizando la derivada o lo puedo calcular utilizando GeoGebra. Y eso es lo bonito del asunto. Esto es lo que me permite ver qué significa la derivada. Bueno, en ese sentido, entonces, pues ahora he descubierto que la derivada y la pendiente están estrechamente relacionados. O dicho de otra manera, podríamos decir que la pendiente de una curva no es otra cosa más que la derivada. O la pendiente de una recta no es otra cosa más que la derivada. Y por lo tanto, ya regresándonos y viniéndonos acá a nuestro libro electrónico, nos dice que una función no es otra cosa más que una relación matemática donde existe una regla de correspondencia de 1 a 1 entre dos variables. Esto ya lo habíamos visto, ¿no? Ya vimos que función era una regla de correspondencia de 1 a 1, y eso se llama función, donde generalmente son representadas por la variable independiente, que es x, y la variable dependiente. O sea que se representan por dos variables, donde cada valor simboliza a la variable independiente y a la variable dependiente, obteniendo un valor único de correspondencia. Por otra parte, es preciso retomar que las funciones pueden denotar diferentes formas y que seguramente ya te resultan muy familiar. Recuerden que esta clase es la clase anterior, se las mandé a través de un video. Esta función se llamaría algebraica o polinomial. Esta se llamaría trascendente del tipo trigonométrica y esta sería trascendente del tipo exponencial. Entonces, y ahora ya sabemos que pues, hay diferentes tipos de funciones. ¿Estamos de acuerdo? Dice, pero pasando al punto central de la lección, vale la pena recordar que la derivada puede definirse, entre otras de sus interpretaciones, como la razón de cambio. La pendiente representa la razón de cambio instantáneo, que ocurre entre dos variables, en este caso la variable x y la variable y. Ojo, razón de cambio instantáneo. ¿Dónde vimos eso? ¿Dónde hemos visto eso? Bueno, pues vamos a verlo en un caso muy familiar, por ejemplo, cuando un auto va viajando, la velocidad es una razón de cambio. Y si la velocidad es constante, quiere decir que la razón de cambio es constante. Si aumenta la velocidad, quiere decir que la razón de cambio está aumentando. Entonces la velocidad sería la razón de cambio. También se llama derivada o también se llama
independiente. ¿Estamos? Por ejemplo, dice que puede estar asociada a rapidez, a velocidad instantánea, a variación simultánea, que sería aceleración, y a la concentración de una mezcla. O sea, en la vida hay muchísimos ejemplos. En la bolsa de valores se utiliza mucho esta teoría o todo este conocimiento. Y bueno, de alguna manera, ahora vamos viendo cómo se representa la razón de cambio. Y entonces la razón de cambio llamado derivada se puede representar a lo que le llamamos notación de la siguiente forma. Observemos. Podemos ver entonces, ¿sí? Podemos ver que la notación de derivada se puede denotar de la siguiente manera. Bueno, me gustaría incluso, antes de pasar a esto, me gustaría poner la notación de función. Notación de función. ¿Cómo decimos función? Lo podemos decir a través de este símbolo. Este se llamaría la función x. O bien lo podríamos poner como la función g. O bien podríamos decir la función h. Pero también lo podríamos poner, ¿sí?, como y, como z, como w. Cualquier letra desde la o hasta la z, ¿sí? También lo podríamos poner por código. Esto es una manera de decir que es una función. Puede ser función de x, función de g, función de h, o bien y, z, x, etcétera, ¿sí? Hasta o. Dicho de otra manera, todas las variables, que son las últimas letras del abecedario, serían funciones o variables. Y las primeras letras del abecedario, que sería desde la A hasta la N, se llamarían constantes. Entonces lo voy a poner aquí para que nosotros tengamos certeza. ¿Sí? Vamos a ver. Aquí lo vamos a poner. Funciones o variables. Podría ser cualquier letra de las últimas del abecedario, por ejemplo, O, P, Q, R, S, así, hasta llegar a W, X, Y y Z. Cualquiera de todas estas, ¿eh? A esto se le llaman funciones o variables. Y ahora constantes. Todas las letras desde A, B, C, puntos suspensivos hasta N. También se llaman, constantes. ¿Sí? Bien, también pueden ser todos estos números, ¿sí? El 1, el 2, el 3, el 4, el 105, etcétera. Hasta N, ¿sí? Por no decir que son muchos, ¿sí? Bueno, entonces prácticamente ahí tenemos la notación de función y la notación de constantes. Ahora vamos con la notación de derivada. De derivada de una función, ¿sí? Por ejemplo, y' sería la derivada de y. Por ejemplo, z' sería la derivada de z. Por ejemplo, la derivada, w' sería la derivada de w. O bien puede ser función prima de x. Esto significa la derivada de la función x, ¿sí? Puede ser g' de x, y así nos podemos ir hasta cualquier otra, como por ejemplo la derivada de y con respecto a x. Claro que sin duda alguna también podríamos
encontrar algunas como esta, es la derivada de v con respecto a x, la derivada de w con respecto al tiempo, fíjense, ¿sí? Entonces, y así podemos encontrar. A esta notación es la que se llama la notación de Gottfried Leibniz. Yo uso mucho esta, ¿eh? No se extrañen que yo trabaje muchísimo con este tipo de notación. ¿Estamos? Por lo tanto, ahora el siguiente paso va a ser saber que hay 5 reglas básicas. Esas 5 reglas básicas las voy a usar en esta clase, ¿sí? 5 reglas básicas que las voy a usar en esta clase que están aquí. Voy a utilizar, estas son las reglas. Estas son las reglas de derivación y estas son las reglas de integración. Ustedes en cálculo diferencial debieron haber visto estas reglas, las de derivadas. Hoy me toca ver estas reglas, solamente que como veo débil su conocimiento en derivada, entonces voy a hacer un repaso de derivada porque lo voy a necesitar muchísimo acá. Si yo no doy ese repaso, los desquebrajo, porque los voy a, en apariencia los voy a enredar. No es que los enrede, es que no tienen este conocimiento. Por lo tanto, voy a dar un repaso de derivadas. Y yo ahorita en este momento, simple y sencillamente voy a usar las primeras 9 reglas, ¿sí? Las voy a llevar a mi cuaderno. Ahí está. Y ya las tengo por acá. Por acá las voy a usar, ¿sí? Por acá las voy a tener listas para usarse. Solamente que voy a estar interactuando entre lo que hace este cuadernillo y lo que veamos. Si yo tuviera la función y, acuérdense que ahora ya sabemos que y es una función y es igual a. ¿Qué significa? Que es la función constante. ¿Por qué función constante? Porque vale a y a es una constante. Si yo derivo esto, la derivada de y, pues obviamente sería 0. ¿Por qué? Porque la derivada de a sería 0. Que sería lo mismo que si yo lo represento de esta manera. Derivada de y con respecto a x es igual a 0. O si le pongo función de x con respecto a x es igual a 0. ¿Qué regla estoy utilizando? La primera regla. Acá está. ¿Sí? Veamos. ¿Cómo la voy a interpretar? Bueno, voy a decir que lo que está dentro del paréntesis se llama función. Eso es lo que vale la función. ¿Sí? Y la d sobre dx significa que la derivada de una función constante es igual a 0. Estoy utilizando esta regla. ¿Sí? Bueno, así de sencillito, ¿sí? Vámonos con la siguiente, que dice y igual a a por x. Dice que la derivada de la función es igual a, perfecto. Luego entonces yo puedo decir que la derivada de y con respecto a x es igual a, estoy poniendo 3 formas diferentes. O la función prima de x, que significa derivada de la función f, vale a. ¿Qué regla estoy utilizando? Esta, mire, la regla 3. ¿Sí? Dice que cuál es la derivada de una función que sea cx, c. A es una constante, por lo tanto, la estoy representando con la letra c. ¿Sí? Bueno, pues es la constante. Y ven, aquí ya se puso la constante. ¿Sí? Bueno. Aquí le metí un rayoncito, lo voy a quitar, no sé que me confunda a mis alumnos, ¿sí? Entonces, ahora, vamos viéndolo, ¿sí? Con otro ejercicio, veamos. Dice que la derivada de x, de y igual a x a la n, pues dice que se aplica con esta formulita. ¿Qué sería esta que tengo aquí? Miren, veamos. ¿Sí? Es esta que tengo aquí. ¿Sí? La derivada de la función x a la n es igual a esto. Si se dan cuenta, es idéntico. Es idéntico, miren, nada más que está aquí. ¿Sí? Bueno. Entonces voy a poner un ejemplo para eso. Esta la voy a bajar para seguirla utilizando. ¿Sí? Esto me voy a venir para acá. Y vamos a pensar, por ejemplo, entonces,
que tengo y igual a x a la 6. Y me piden la derivada. Ah, bueno, lo voy a poner acá de este ladito, ¿sí? La derivada de la función, quede claro que es acá me refiero, con respecto a x, sería igual a leer esta fórmula. Dice que primero defina quién es n. A n es el 6. N es el 6. Y x no es lo único que tengo que definir. Entonces, n es el 6. Ah, bueno, entonces dice que el 6 lo paso multiplicando. El exponente lo paso multiplicando. Ahí está, multiplicar significa ahí. ¿Sí? Que está multiplicando a quién? A x. ¿Sí? Y que a la vez x está elevado a la n, que es 6, menos 1. Por lo tanto, la derivada de la función es igual a 6x a la 5. Y por lo tanto, también es válido decir f' de x es igual a 6x a la 5. O bien, derivada de y con respecto a x sería 6x a la 5. Que quede claro que estoy haciendo ejercicios. ¿Con qué regla? Con esta regla, con la regla 4. ¿Vamos? Bueno, pues vamos a ver qué más nos dice esto. Bueno, nos dice que hay otra regla, que esa todavía no la quiero involucrar, que es la derivada de una función compuesta. Esto le llamamos derivada de una función compuesta. Bueno, estas dos las quiero reservar para más adelantito. Ahorita ni siquiera las utilizan ellos, así que para qué mezclamos cosas que no van a explicar. Pero vamos, dice, aquí nos pone como ejemplo, y es igual a 6. La derivada de la función sería y' igual a 6. Veamos, aquí hay otra función constante, y igual a menos 2 séptimos. Pues también la derivada de la función y es igual a 0. ¿Por qué? Porque todas las funciones que sean constantes, su derivada va a ser 0. Perfecto. Ok. Vámonos con esta. ¿Sí? Ya estamos entrando en materia. ¿Sí? Veamos. Nos dice que si tuviéramos derivar y igual a x. Bueno, pues si nosotros queremos derivar esto, pues obviamente le ponemos derivada de la función con respecto a x es igual a la derivada, y vean de dónde parte, dónde sale, derivada de la función con respecto a x. Esto es lo mismo que esto. Lo que aquí le agregué que es de x con respecto a x es lo mismo que le agregué acá. Pues yo me iría a mi formulario, que está acá, me lo voy a meter para bajito porque lo vengo correteando, ¿sí? Yo me iría acá y buscaría mi fórmula con la que voy a derivar. Vean, esta fórmula es esta, es la 3. Me dice que la derivada de una constante por x es la constante. ¿Y quién es la constante acá? Pues esa. Entonces, luego entonces acá la derivada de y con respecto a x es igual a, que también se puede representar como y' igual a, o función de x, pero función prima. Función prima de x, f de x, es igual a. Esas serían las 3 posibles formas correctas de cómo pueden dar la solución de derivar esta función. Bueno, pues seguimos. Veamos, acá tenemos otros ejercicios que dice, por ejemplo, dice derivar, aquí hay un error, Aquí hay un error. Este manual tiene un error. Esto no es correcto, ¿sí? Pero esto que está abajo sí es correcto, así que vamos a trabajarlo, ¿sí? Esto no es correcto. Aquí en lugar de x debería ser a. Este manual tiene ese error. Les platico. Es más, le voy a poner aquí error. Bueno, nos piden derivar y igual a 5 medios de x. Pues la derivada sería y'
sería igual a 5 medios. Nos piden derivar y igual a x. Pues obviamente la derivada de y con respecto a x sería igual a 1. Vean, estoy poniendo las diferentes formas de cómo decir derivada, ¿sí? Nos piden derivar y igual a menos 13x. Ah, perfecto. Pues entonces la derivada de la función es igual a menos 13. Esto que ven acá es lo que me están tratando de decir acá. Bueno, vamos a continuar. Ahora ya nos metemos en el terreno de las que tienen exponente y nos dice que para derivar una función como esta se utiliza esta regla. ¿Cuál regla es? Nosotros nos vamos a traer nuestro formulario, que acá está. Lo estoy bajando nada más, ¿sí? Para que podamos comprender a plenitud, ¿sí? Quiere decir luego entonces, vamos a ponerlo más cercano, quiere decir entonces que ahora están pidiendo que usemos esta regla. ¿Cuál es? Chequenla bien, ¿sí? X a la n. Buscamos dentro del paréntesis x a la n. Es la 4. Veamos, ahí está. Es la 4. Por lo tanto, nos dicen que podemos utilizarlo para este tipo de situaciones o para este tipo de situaciones. Pero empecemos por las más sencillas, veamos, ¿sí? Que sería esta. ¿Sí? Me dice derivar, ¿qué vamos a derivar? X igual a, digo, y igual a x a la cuarta. Esta es la función que vamos a derivar. ¿Y cómo le hacemos para derivarla? Pues ya sabemos que podemos decirle y'. Y' es igual a, y vamos a utilizar la regla 4. ¿Qué dice la regla 4? Que pongamos n. Vamos, aquí está. Aquí lo están poniendo ellos también, ¿sí? N. ¿Qué significa n? Hay que investigarlo. N vale, es el 4. Siempre el exponente va a ser n. Entonces, ¿qué dice? Que pongamos el 4. Después, que pongamos a x, que la elevemos a n, que es 4, y que le restemos 1. Ahí está. Eso es lo que estoy leyendo. Por lo tanto, y' va a ser igual a 4 por x a la 3. Y esta es la derivada. Vámonos con el siguiente ejercicio, ¿sí? El siguiente ejercicio me dice que derivar y igual a 6x al cuadrado. Ahora sí, ¿qué regla voy a utilizar? Ahora hay un 6 de más. Ah, bueno, entonces voy a utilizar la 5. C es 6 y x a la n es esto. Entonces voy a utilizar ahora esta regla. ¿Sí? Y vamos a ver, entonces, siguiendo la regla dice que ponga n, entonces veamos función prima. Es más, ahora ya no le voy a llamar y, le voy a llamar función de x. Función de x, esto es función de x. ¿Cómo voy a derivar? Pues poniéndole el apóstrofe. Función prima va a ser igual, y voy leyendo aquí adelante de la fórmula, porque la fórmula es esto. Esto que está aquí es lo que está aquí. ¿Sí? Entonces me dice que ponga la constante vale 6. Después me dice, no, que ponga el exponente. Vamos a seguir la regla bien. Que ponga el exponente, miren, porque aquí voy. Aquí voy. En n. ¿Sí? Entonces, que ponga el exponente. El exponente es 2. Después, que lo multiplique por c, que es 6. Y después que ponga x. Voy aquí. Ponga a x. Y que lo eleve a la n, que es 2. Y que le reste 1, menos 1. Entonces tengo que la derivada de la función x es igual a 12 por x. Y bueno, pues obviamente es a lo que ellos llegan, ¿sí? Si nosotros le vemos más abajito, ¿sí? Bueno, aquí está, simple y sencillamente, ¿sí? Entonces, este es el resultado. Pues aquí está, miren, aquí está. ¿Sí?
Ahí está el resultado. Entonces, vamos viendo, ahora tenemos otro ejercicio, ¿sí? Nos piden derivar y igual a menos 5 sobre x a la 7. Perfecto. Chequémosle entonces que para derivar a esto, yo no tengo ninguna regla donde la variable esté abajo. Vamos a verla. Aquí podemos verlas, ¿sí? Veamos, todas las variables están arriba. Aquí están, aquí no hay variable. Aquí sí está multiplicando, 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 multiplicando. Aquí no existe x, después lo explico. No existe x, no existe x. Bueno, entonces, todas las variables que ahorita tenemos, para las variables x que tenemos ahí, ninguna está dividiendo. Por lo tanto, le tendríamos que hacer un acomodo a esta función. ¿Cuál es el acomodo? El acomodo es que y tendría que sería igual a 5 por x a la menos 7. Y entonces va a surgir una duda. ¿Y por qué hizo el profesor? Es que es válido y lo voy a explicar con algo muy sencillo, ¿sí? Momentáneamente voy a utilizar este espacio y veamos, ¿sí? Voy a explicarlo con numeritos, ¿sí? Mire, por ejemplo, cuando tenemos 2 elevado a la 3, esto es igual a decir 2 por 2 por 2 por 2. ¿Qué significa el exponente? Significa el número de veces que se va a multiplicar la base. Por lo tanto, esto es igual a 2 por 2, 4 por 2, 8. Pero ahora veamos esto. 2 elevada a la menos 3. Ah, caray. ¿Y ahora cómo interpreto eso? Ya no puedo interpretarlo como 2 por 2 por 2, ¿verdad? Porque eso es para cuando es positivo, pero cuando es negativo, ¿cómo lo interpreto? Pues ya no tiene una interpretación tan lógica. Habría que utilizar estrategias matemáticas que nos demuestran que son válidas, ¿sí? Y esa estrategia matemática sería decir que esto es igual a 2, ¿sí? No, perdón. A borrarlo, ¿sí? Esto sería igual a decir que aquí hay un 1, veamos, aquí hay un 1 que está multiplicando al 2, ¿sí? Y ese 1 se va a quedar acá arriba. Y este 2 se va a venir acá abajo, ¿sí? Elevado a la 3. ¿Qué significa? Lo mismo que yo hice acá. Que yo puedo cambiar esta potencia negativa a potencia positiva cambiándolo de lugar. Si está multiplicando, pasándola dividiendo y cambiándole el signo al exponente, que fue lo mismo que estudió acá, miren. Acá estaba dividiendo, la pasé multiplicando la potencia, pero le cambié el signo al exponente. Ahora, ¿esto es cierto? Sí es cierto, veamos. Esto va a ser igual, ahora sí puedo decir 2 por 2 por 2, y esto es igual a, ¿qué? A decir que esto es igual a 1 sobre 8. Y esto es igual a decir que 1 sobre 8 es 0.125. Ahora, por pura casualidad, saquen su calculadora y eleven 2 a la menos 3 y les doy a dar esto. Entonces quiere decir que esto es válido. ¿Sí? Si lo hacemos, lo voy a hacer porque me interesa que ustedes lo tengan muy claro. ¿Sí? Lo voy a hacer en mi calculadora y lo voy a mandar al WhatsApp. ¿Sí? Nada más déjenme sacar mi calculadora. Ya la tengo aquí. Vamos a ver. ¿Sí? Entonces tenemos 2 elevado a la menos 3. ¿Sí? Y ahí está. Lo voy a mandarle a mi portafolio. Digo a mi WhatsApp. Ahí está. Lo voy a enviar a su WhatsApp de ustedes. A este. Y ahí está. Aquí lo podemos ver. Está en el WhatsApp. Aquí lo podemos ver. Vamos a ver. Ahí se ve. Lo está bajando. Bueno, es un hecho de que 2 elevado a la menos 3 nos va a dar 0.125.
Bueno, mientras ahí está. Ahí se ve, veamos. 2 elevado a la menos 3 nos da 0.25. Entonces, con esto compruebo, de hecho me lo voy a llevar a mi cuaderno electrónico, ¿sí? Y lo voy a poner aquí para que veamos que he demostrado que esto que hice es válido. Aquí está, ¿sí? Para que se pueda observar. Por otro lado, nuestro apunte nos dice que también podemos derivar otro tipo de funciones, como cuál, como esta, que es una raíz. Es una raíz. Bueno, entonces vamos a traérnosla para acá y decimos derivar, ya no le voy a poner y, le voy a poner función de x. Es igual a 8 por la raíz cúbica de x al cuadrado. ¿Sí? Y bueno, pues pues esto es lo que me piden derivar, ¿verdad? Antes de empezar a derivar, yo le voy a dar un pequeño acomodo. ¿Sí? No, antes de derivar. Aquí ya estaría diciendo que ya estoy derivando, ¿sí? Antes de derivar significa que vamos a ponerlo igualito. Esto sería igual a 8 por x a la 2 tercios. Esto es lo que significa la raíz, ¿sí? Para eso quiero decirles que si nosotros tenemos y igual a raíz cuadrada de x, esto es lo mismo que decir y es igual a x a la 1 medio. Si yo tuviera z igual a raíz quinta de x al cubo, esto también lo puedo representar como x a la 3 quintos. ¿Ok? Entonces, por último, vamos a poner otra que me deje más claro, ¿sí? Si tuviéramos w raíz enésima de x a la m, entonces tendríamos que, esto también se puede representar como x a la m sobre n. Ojo, el índice de la raíz siempre va a ser un denominador. Entonces, eso quiere decir que aquí estoy ante funciones fraccionarias, ¿sí? Funciones fraccionarias o potencias fraccionarias. Yo para derivar esto, entonces lo primero que tendría que hacer es convertirlo en esto. Entonces estoy aplicando este concepto. Bueno, y ahora sí voy a derivar. Entonces, para derivar, pues entonces le pongo función prima de x, que es igual a ¿qué regla voy a utilizar? Me la voy a traer para acá abajo. Acá está. Voy a traer por aquí, para que lo esté lloviendo. Obviamente, ¿qué regla es la que voy a utilizar? Vean, pues a todas luces se ve que es esta, la 5. ¿Por qué? Porque hay una constante y hay una x, y hay un exponente. Entonces, esa es la función que esta es la que voy a utilizar, la regla 5. Me dice que lo primero que tengo que poner es el exponente. ¿Cuánto vale el exponente? Vale 2 tercios. Pongo 2 sobre 3, ¿sí? Es el exponente, luego multiplicada por la constante. ¿Cuánto vale la constante? Vale un 8. Y luego dice que ponga x. Y luego dice que ponga x elevado al exponente, que son 2 tercios. Y dice que le reste 1 a ese exponente. Entonces, menos 1. Pero el 1, para que se me haga fácil hacer la resta, lo voy a hacer en tercios. Entonces, menos 3 tercios. ¿Sí? 3 tercios es 1, así que no hay problema, no estoy cometiendo ningún error. Entonces, f' de x sería igual a 16 tercios, ¿sí? Multiplicado por, a ver, vamos a ver, voy a checarlo acá. Vamos a ver.
Bueno. Ahorita vemos, ¿sí? Pero esto sería entonces 16 tercios por x, que estaría elevado a la ¿qué? A la 2 tercios menos 3 tercios. A todos luces se ve que es menos 1 tercio. ¿Sí? Y entonces, yo aquí veo un pequeño error, porque este 4, ¿de dónde viene? Déjenme ver. Y la función es, si es 8, 4 tercios. Ok, por ahí hay algo que no me está cuadrando bien. Pero bueno, veamos. Esto, entonces, esto que está aquí, ya vimos por la teoría que vimos atrás, que lo puedo poner en forma de potencia positiva. ¿Cómo lo hago? Lo hago, ¿sí? Como 16, y veamos, esta potencia que es negativa la puedo convertir en potencia positiva si aquí pongo el 3 y aquí pongo x a la 1 tercio. ¿Y qué pasa? Entonces, tengo que la función prima de x, que sería la derivada, es igual a 16 sobre 3, y esto es la raíz cúbica de x. Este formato, aquí hay un 1 y aquí hay un 3, y este sería el resultado. Me salió un poquito diferente, yo digo que yo no me equivoqué, yo sospecho que, se equivocó el autor también con este 4. Este 4 yo lo veo como un error, ¿sí? Debería de ser un 2, ¿sí? Pero lo importante es que aquí estamos derivando, ¿sí? Una función que parece difícil, que tiene una raíz. Sin embargo, aquí está el ejercicio resuelto. Y bueno, pues prácticamente hasta aquí vamos a dejar la clase.